¿Qué tal? Soy Martín Monfil Olivera, su agendista de ciencia. Mal empieza el sexenio de la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, eh, viendo no solo los brotes de violencia que ha habido, las leyes que se están aprobando que han sido muy polémicas, especialmente la llamada reforma judicial, pero en este espacio hablamos de ciencia y el lunes eh, 28 de octubre se publicó en el periódico Universal una entrevista con el nuevo secretario de Agricultura, se llama la SADER, ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, bueno, no sé si es doctor Julio Verdegué Sacristán, es ingeniero agrónomo por lo menos, lo cual es bueno, que haya una persona experta en el tema en esa secretaría. Pero la cabeza de la entrevista en el Universal anunciaba malas noticias porque decía, ahora el gobierno busca llevar a la prohibición de transgénicos a la Constitución. Ya hemos hablado en este espacio de los intentos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y desde antes a través de organizaciones radicales como la de científicos comprometidos con la sociedad, encabezada por Elena Álvarez Builla, una investigadora y activista radical antitransgénica que en el sexenio pasado fue desgraciadamente directora del CONACYT y lo llevó a su destrucción. Pero había esperanzas de que una candidata como Claudia Sheinbaum, que se manejó como científica ya desde su campaña para jefa de gobierno de la Ciudad de México y durante su campaña para llegar a ser presidenta, como lo es actualmente, pues esperaba que cambiaran un poco la ideología respecto a ciertos temas y se basara más que en ideologías o en eh, componendas políticas o conveniencias políticas, pues que se basara más en datos, en evidencia y en ciencia. Y la prohibición de transgénicos, pues, como ya hemos comentado también aquí, carece absolutamente de fundamento, de razones de ser. Por un lado, el consumo de maíz transgénico, ya sea por animales o humanos, está más que demostrado que es absolutamente inocuo. Eso ya no está en discusión, aunque lo siguen discutiendo los activistas antitransgénicos, más que nada por una postura anticientífica, antitecnológica, muy ideologizada, porque también es una postura de una izquierda, como le llaman, izquierda medio mística, ¿no? Que desconfía de todo lo que viene de Occidente, aunque nosotros somos un país y un continente occidentales, todo lo que viene de Estados Unidos, ¿no? Porque lo ven como el imperio del mal y todo lo que viene de la tecnología moderna. Pero bueno, Julio Verdaguer Sacristán, el secretario de la SADER, nos comenta en esta entrevista del Universal que se va a buscar, bueno, le preguntan acerca de varias cosas respecto a la política de agricultura, ¿no? Y dice que, bueno, uno de los problemas que le importa a la SADER y a la presidenta Sheinbaum es la violencia en el campo, ¿no? Que ya hay una estrategia de seguridad para abordar eso. En particular menciona Michoacán, ¿no? Que es un estado donde se han vivido con especial rigor estos ataques de la violencia. En Apatzingán en particular menciona, pero también habla de algunas propuestas muy buenas, porque el secretario dice que la doctora Sheinbaum se ha interesado como experta que es en cambio climático y en temas ambientales desde hace algunas décadas, se ha interesado mucho en esta política. Entonces ella está proponiendo, aparte de combatir la violencia en el campo y aparte del tema del maíz transgénico, pues los temas que tienen que ver con el agua. El agua va a ser uno de los temas importantísimos en el siglo XXI. Ya lo está haciendo, pero se prevé que para el 2050, es decir, dentro de 26 años nada más, la zona desértica en nuestro país va a descender
mucho más hacia el sur, lo cual va a traer graves retos en agricultura y ganadería, además de para las ciudades y la sobrevivencia de los humanos. Pero la doctora Sheinbaum y la Secretaría de Agricultura están proponiendo un plan, por ejemplo, para hacer un manejo mucho más racional del agua, utilizando la tecnología, tecnificando las técnicas de riego, porque lo que dice el secretario Verdaguer es que para producir 1 kilo de cultivo de cualquier planta en México se utiliza mucha más agua de la que se podría si se utilizaran las modernas técnicas de riego, lo cual es una muy buena política. También las políticas que tienen que ver con el cambio climático le están interesando mucho tanto a la SADER como a la doctora Sheinbaum. Se habla de cumplir con los compromisos internacionales que tiene nuestro país a través de los tratados para combatir el cambio climático, perdón, que no se cumplieron durante el sexenio pasado y que es importantísimo que se puedan cumplir no solo para cumplir con estos tratados, lo cual si no lo hacemos nos traería muchos problemas, sino porque verdaderamente el problema climático, el calentamiento global, el cambio climático, los fenómenos climáticos que están ocurriendo son verdaderamente graves y lo estamos viviendo en nuestro país, lo están viviendo en todos los continentes, en todos los países. Entonces es otra buena noticia que la SADER y la doctora Sheinbaum en particular, porque el secretario dice que la doctora trabajó esto directamente, que no son propuestas de la SADER, sino de la presidenta, ¿no? O sea, a ese nivel, pues sería importante que México trate de cumplir con esos compromisos y también que se ayude a los campesinos de México a hacer esa transición a manejos que sean más amigables con el clima de nuestro planeta. También se habla de, bueno, algunos otros temas como frenar la desforestación, ayudar a los campesinos a tener más derechos como salud, protección laboral, etcétera. Pero la mala noticia es la que tiene que ver sobre todo con el con el maíz transgénico, porque también ahí tenemos obligaciones internacionales, especialmente el TEMEC, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que no permite estas prohibiciones. De hecho, cuando se hizo la prohibición mediante un decreto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo una controversia y se decidió posponer los efectos de ese decreto hasta unos años después. Todavía no entra en efecto, y además bajar, digamos, el nivel de requerimiento. Pero lo que anuncia el secretario de Agricultura en esta entrevista, Julio Verdegué, es que ahora se va a buscar mantener la prohibición de importar o producir maíz transgénico de cualquier tipo, amarillo, blanco, y dice él también rojo, verde o azul, del que sea, para que no se pueda ni introducir ni producir en México, ni para consumo humano, ni para ningún otro fin. No queremos maíz transgénico, dice el secretario. ¿Por qué razón? Dice él. Y ahí es donde entra la demagogia, porque dice, bueno, porque México es el país de origen y el país donde hay más variedades criollas de maíz, y esto es una gran riqueza genética, ecológica, evolutiva para el mundo. El maíz es uno de los 3 principales cultivos en el mundo, junto con el arroz y el trigo. Y eso es cierto. Lo que no es cierto es que el cultivo y mucho menos la importación, el consumo de maíz transgénico ponga en riesgo esa riqueza biológica, esa biodiversidad. Entonces son argumentos demagógicos, ideológicamente motivados y carentes de sustento científico. Básicamente son argumentos pseudocientíficos y nos pueden meter
no solo en grandes problemas de abasto, porque no somos autosuficientes en eh, eh, en producción de maíz, como no lo somos en producción de muchos otros granos y muchos otros alimentos, sino que además tenemos el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que nos va a meter en problemas, y cuando se renegocie en 2025, este tema del maíz transgénico va a ser un tema muy polémico. Eh, También nos puede meter en problemas con otros países de los que también importamos maíz, como Brasil y Argentina, que también producen maíz transgénico. Argentina es un gran productor de vegetales de cultivos transgénicos con gran éxito. Eh, y por último, también se quiere mantener la prohibición de glifosato, aunque ahí es curioso, el glifosato, como ustedes saben, es este plaguicida, este herbicida que ayuda muchísimo a combatir las malezas y a aumentar la productividad de las parcelas. Es un plaguicida que como todos tiene efectos tóxicos, pero que es mucho menos tóxico que otros plaguicidas que se utilizaban antes de él. Y a pesar de que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se prometió que iba a haber alternativas naturales y mejores producidas en México gracias al CONACYT de Elena Álvarez Builla, pues la verdad es que no existen tales alternativas ni están cerca de existir, ¿no? Lo más probable es que no contemos con mejores alternativas. Y por otro lado, pues el glifosato bien utilizado no tiene por qué ser dañino. Eh, pero vemos argumentos como los que lanzó tristemente hace un mes, el 2 de octubre, la senadora morenista Edith López Hernández, que se lanzó en la Cámara de Senadores a decir que el maíz transgénico había causado un aumento en el número de cesáreas en México debido a que las mujeres que se alimentan con maíz transgénico, o peor todavía, con pollo o animales que habían sido alimentados con maíz transgénico, perdían fuerza, y no tenían la fuerza necesaria para pujar durante el parto, y esto le traía grandes problemas a las mujeres y a las parteras, y por eso los médicos ahora hacen muchas cesáreas y cobran mucho dinero por ello. Todo esto en un discurso absolutamente incoherente y bastante desbalagado, y vergonzoso, francamente, pero son argumentos que pegan entre los seguidores del actual gobierno y el anterior. Entonces, pues será de esperar que no se logre llevar esta prohibición del maíz transgénico ni del glifosato a la Constitución. El secretario dice que el llevar esto a la Constitución sería una manera de lograr que pase en la renegociación del Telecán, porque estando en la Constitución ya es más difícil atacarlo por un simple tratado internacional. Bueno, no un simple tratado, pero la Constitución, digamos, que fortalecería esta prohibición. Pero al mismo tiempo el secretario Verdeguer también eh, da a entender que para él la prohibición del glifosato no es pertinente porque no hay alternativas actuales. Él dice, cuando las haya yo no tengo problema, pero por lo pronto necesitamos seguir usando glifosato. Entonces se ve que el secretario está un poquito en una posición ambivalente, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue con esta idea fija de prohibir el maíz transgénico, y es una idea pues francamente anticientífica. Un buen gobierno democrático tiene que tomar decisiones basadas en ciencia, no basadas en pseudociencia, ni en creencias, ni en ideología, sino en datos. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que esto se corrija y que no vayamos a sufrir una prohibición que pueda causar una crisis alimentaria en México. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.